estas cifras revelan un muy mal desempeño del Perú como país y de la responsabilidad que tenemos todos los peruanos frente a esos peruanos que la han estado pasando peor por enfrentar un año malo. Lo que tuvimos en el 2023 fue problemas exógenos junto con inacción de parte de la gestión pública, digamos. Las políticas públicas no se orientaron a mitigar esos factores exógenos ni tampoco a resolver problemas que arrastrábamos. El Perú ha superado innumerables desafíos a lo largo de su historia. ¿Qué debe hacer para superar los actuales? Hola, soy Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Evidencia Instituto. Bienvenidos a la cuarta edición de nuestro podcast Propuestas del Bicentenario. Recordemos que este es un espacio para poder discutir sobre temas relevantes en el ámbito social, económico, político, con expertos nacionales y expertos en el tema. No se olviden, por favor, de suscribirse a nuestra página de YouTube, donde van a poder ver este y otros episodios adicionales. Todo esto siempre como base en los 5 principios de nuestra iniciativa Propuestas del Bicentenario. En esta ocasión estamos con el placer de tener en la cuarta edición con Carolina Trivelli, gran amiga, investigadora del IEP, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social del MIDIS y experta en temas de pobreza, ruralidad, entre otros temas, para discutir un tema que es muy central en nuestro país, que ha sido los resultados publicados por la INEGI respecto a la evolución de la pobreza en el año 23. Carolina, bienvenida, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación, Miguel. En esta ocasión, Carolina, como tú bien sabes, ya llevamos casi un mes desde que finalmente se publicaron los datos de pobreza del año 23. La publicación fue un tanto, digamos, accidentada, por decirlo menos, pero han revelado una situación bastante dramática. No hay pandemia, sin embargo, los resultados de pobreza monetaria son similares a los que registramos durante la pandemia. En el pico de la pandemia, casi un 30% de la población pobre, un incremento notable de la pobreza extrema, una reconfiguración de la pobreza hacia lo urbano. Tú, en tu calidad también de ser miembro del Consejo Consultivo que acompaña al INEGI en esta materia, ¿cuál es tu reflexión respecto a esta cruda realidad que enfrentamos? A ver, varias cosas. Primero, sobre la presentación accidentada, déjame enfatizar que el INEGI hace un trabajo muy cuidadoso y muy detallado para la estimación de la pobreza monetaria. Y tiene la ventaja de contar con esta comisión consultiva que desde hace 15 años acompaña al INEGI para asegurar la calidad, no solamente de la recolección de la información, sino de cómo se procesa esa información. Y esto se hace todos los años. Y eso asegura y debe dar garantías de que los datos son precisos, son adecuados, reflejan adecuadamente la realidad. Entonces, eso para poner en claro que al margen de lo accidentado, si alguien quiere cambiar la fecha o no de presentación, los datos son los mismos y son datos reales que revelan la situación que efectivamente enfrentan los peruanos. Las cifras efectivamente son tremendamente dramáticas porque reflejan un incremento de 1,5 puntos respecto al año 22 y, como tú dices, nos sitúan en el nivel de la pandemia, pero en realidad nos sitúan al mismo nivel del 2010-2011. ¿no? Y eso nos hace sentir esta sensación de retroceso. Era esperable que el 2023 la pobreza subiera porque el 2023 fue un año malo para la economía del Perú, sin recuperación del mercado de trabajo, pero debemos poner esto en contexto porque ante un año malo lo que hubiéramos esperado es que la pobreza no mejorara, pero no que empeorara, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que podemos discutir más adelante, que es qué no se hizo
pero claramente estas cifras revelan un muy mal desempeño del Perú como país y de la responsabilidad que tenemos todos los peruanos frente a esos peruanos que la han estado pasando peor por enfrentar un año malo. Subió la pobreza, subió mucho la pobreza extrema. Como tú dices, subió sobre todo en el espacio urbano, ¿no? Pero en el mundo rural sigue siendo muy alta. La pobreza rural es como 40% contra 26% en el mundo urbano. Lima sigue teniendo unos niveles de pobreza muy altos, sostenidos después de la pandemia. Y lo que hay que enfatizar es que a casi todos los peruanos les va peor que lo que les iba antes de la pandemia. Eso reflejan estas cifras. Terrible lo que dices y bueno, creo que también si uno se remonta al año 22, la inflación pegó muy fuerte, especialmente en los rubros de la canasta básica que consumen los más pobres, ¿no? Alimentos, transporte, vimos incrementos importantes y quizá para ver el vaso medio lleno, ese fenómeno inflacionario está cediendo. Lo que no está cediendo es la calidad del empleo y los ingresos laborales para permitir sufragar los costos, digamos, de la canasta básica. Entonces, pensando un poco en lo que está atrás de este incremento en pobreza, para adentrarnos en la realidad de las regiones y el ámbito urbano-rural y luego de las políticas para salir adelante de esto, tú dirías que ¿cómo asocias el incremento de la pobreza a la dinámica del mercado laboral nacional? El mercado laboral claramente es el principal determinante de la situación de pobreza en el Perú. Cuando se reactiva el empleo, sobre todo se reactiva de manera importante en zonas urbanas, eso tendría un impacto sustantivo en las cifras de pobreza. Recordemos que el año pasado no solamente no hemos visto una recuperación de los mercados laborales urbanos, sino que como hubo un año con muchos problemas climáticos, los mercados laborales en la agricultura y en los sectores de agroexportación, cuyos trabajadores viven en ciudades, en centros urbanos, en los alrededores de las zonas de agroexportación en la costa, eso golpeó muy duramente las oportunidades de trabajo de muchos peruanos y peruanas, afectando los ingresos de esos hogares, que a su vez, como tú dices, enfrentaban mayores costos para su consumo permanente, alimentos, energía, transporte, ¿no? Entonces, esos hogares sufrieron como un doble golpe. Menos ingresos porque habían menos oportunidades laborales y más gastos porque los precios habían subido. En el mundo rural, igual la agricultura estuvo muy golpeada. Por primera vez en 20 años vimos un decrecimiento en el PBI agrícola el año pasado y eso también golpeó al sector rural, afectando sobre todo los niveles de pobreza extrema, ¿no? Entonces, en ambos casos el mercado laboral está en el centro de la discusión sobre pobreza y por ello deberíamos prestarle atención preferente a los mercados rurales, ¿no? Y a los mercados laborales, tanto rurales como urbanos. Claramente que la inflación vaya cediendo son buenas noticias y eso asegura que la pobreza probablemente no empeore más en la medida que se controle la inflación, pero no asegura que mejore, porque para que mejore se requieren más ingresos en manos de las familias. Es curioso porque si uno compara la realidad peruana frente a otros países, estamos yendo como el cangrejo, ¿no es cierto? Porque en la mayoría de países ya están viendo reducciones en la tasa de pobreza y en nuestro país se suma a países que están muy emproblemados. Veo la realidad de Haití, la realidad de Argentina, la realidad de Venezuela, y en esos países la pobreza aumenta y nos sumamos a ese club de países que tienen crisis humanitarias, crisis económicas muy duras, que no se condicen con nuestra realidad. Entonces, para entender este fenómeno, ¿cuánto es imputable? Tú hablabas del factor climatológico que afectó el agro y eso afectó al mercado laboral agrícola. ¿Tú qué dirías? ¿Cuánta responsabilidad tienen las autoridades o cuánto se le puede achacar a factores exógenos que no dependen, obviamente, del gobernante de turno? Lo que hemos tenido el año pasado es la tormenta perfecta, ¿no? Y es la combinación de los dos problemas. Hemos tenido un año con muy mal clima,
¿no?, que afectó agricultura, afectó pesca, pero también hemos tenido problemas que se asocian al propio manejo y desempeño de la economía peruana, cuyo decrecimiento el año pasado afectó a sectores que son muy importantes para los hogares que están en esto que se llama la población de referencia, que son los hogares que están en las inmediaciones de la pobreza, por arriba o por abajo, ¿no?, que son hogares que trabajan en la agricultura, en la construcción, en comercio y servicios. Claramente ahí, si a la economía peruana no le va muy bien, y si esos sectores en particular están golpeados, a esas familias no les va a ir muy bien y van a estar golpeadas. Lo que tuvimos en el 2023 fue problemas exógenos junto con inacción de parte de la gestión pública, digamos. Las políticas públicas no se orientaron a mitigar esos factores exógenos ni tampoco a resolver problemas que arrastrábamos. A diferencia de en otros países de la región, que como tú bien indicas, con tasas similares de crecimiento, incluso con tasas similares de desempleo, ¿no?, han logrado recuperar una senda de reducción de pobreza porque han acompañado esa situación adversa con políticas públicas para mitigar el efecto en las familias más pobres. Políticas de empleo temporal, subsidios focalizados, programas sociales, ayudas extraordinarias, subsidios a consumos determinados, y eso ha permitido que muchos de nuestros vecinos hayan logrado reducir la pobreza, incluso enfrentando años no muy buenos como tuvimos nosotros, ¿no? Claramente hay una falla de política y una falla en la protección de los más vulnerables. Antes de terminar, déjame decirte una cosa que me parece muy importante resaltar, y es que los niveles, el umbral que usamos en el Perú para determinar quién es pobre y quién no es pobre, es un umbral bastante modesto, bien bajito, ¿no? Si comparamos, no sé, la pobreza en Argentina, una persona pobre en Argentina tiene niveles de consumo que triplican los que se requieren en el Perú para ser considerado pobre. Entonces, también es que a pesar de que nosotros somos más generosos, digamos, con la línea de pobreza, incluso nos ha ido peor, ¿no? Claro, tú cuando hablas de la responsabilidad de las políticas públicas, yo comparto eso, pero sabemos que principalmente cuando se crece, cuando hay inversión privada, cuando hay una mayor demanda de trabajo, eso tiende a explicar reducciones en pobreza. De hecho, yo he visto estudios del Banco Mundial y de otras entidades que le hacen ese 80%, 20%, ¿no? 80% se le imputa al crecimiento económico y 20% a las políticas públicas, y especialmente a la política social. De hecho, el Perú fue uno de los pocos países que mostró una contracción económica el año pasado, a diferencia del resto de países que crecieron poco, pero crecieron. Entonces, ¿tú crees que ese porcentaje, esa división es la correcta, donde principalmente es crecimiento económico, demanda de trabajo, ojalá de calidad, más que intervenciones sociales? Lo que pasa es que no son cosas opuestas, no son cosas antagónicas, son cosas que deben ir juntas. Claramente, cuando hay crecimiento, y este crecimiento sobre todo activa mercados laborales en estos sectores que son bastante inclusivos, construcción, comercio, servicios, agricultura, ¿no? Hay un efecto, un traslado directo en reducción de pobreza, sobre todo en aquellas zonas donde las personas están más conectadas con esas oportunidades de empleo, o sea, en las zonas urbanas. Cuando hemos analizado la historia, digamos, uno encuentra esto que dice el Banco Mundial. 75-80% de la reducción de pobreza desde el año 2004 se explica por las altas tasas de crecimiento, altas y sostenidas tasas de crecimiento que ha tenido el Perú, y un porcentaje menor por las otras políticas, las redistributivas, que no son solo las políticas sociales, más bien las políticas sociales son muy puntuales, son muy focalizadas, pero es mejorar la calidad de la educación, mejorar el acceso a la salud, cosas como esas son redistributivas. Sin embargo, cuando uno analiza al interior del país lo que pasa, ese efecto es muy fuerte
en las zonas urbanas, donde el mecanismo del mercado laboral se activa muy rápidamente, porque las personas están muy cerca de las oportunidades, ¿no? Se activa una oportunidad comercial, voy y vendo en un mercado, tengo un ingreso adicional. En las zonas más alejadas, el peso de estas otras políticas es más fuerte para explicar la reducción de pobreza. Te pongo un ejemplo muy gráfico. Puede haber mucho crecimiento, pero si yo no tengo una carretera, un puente para sacar mis productos al mercado donde puedo aprovechar esas oportunidades de crecimiento, el crecimiento no me aporta mucho. Cuando uno mira, por ejemplo, el porcentaje de reducción de la pobreza rural atribuible al crecimiento entre el 2004 y el 2018, es solamente 60%, no es 80% como en el promedio. ¿Por qué? Porque para que el crecimiento genere reducción de pobreza para los peruanos que viven en la Amazonía o que pertenecen a grupos muy vulnerables, se requiere que ese crecimiento venga acompañado de infraestructura, de mejores servicios públicos, de facilidades para que lleguen los servicios privados a donde están estos peruanos y peruanas, para que ellos también puedan aprovechar las oportunidades de crecimiento. Entonces, no es que es uno u otro, necesitamos los dos. Y necesitamos esa complementariedad de crecimiento y políticas públicas que permitan a las personas tomar ventaja de ese crecimiento. Hacemos una pausa de esta entrevista para hacerles recordar que si les gusta el contenido de estas conversaciones, no olvidar de suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar ediciones anteriores y donde vamos a publicar nuevos programas donde vamos a mostrarles entrevistas con expertos nacionales en temas de mucha importancia y relevancia para nuestra economía en el ámbito social y en el ámbito político. No olvidar de suscribirse. De regreso a nuestro programa. Ahora, reducir la pobreza es cada vez más difícil cuando ya estás bajando, digamos, una cosa es reducirla de 60 a 40 y otra cosa es reducirla, digamos, cuando estás en 30 a por debajo de 20, ¿no? Yo recuerdo cuando el país crecía a tasas elevadas, a 6%, la inversión privada a doble dígito, en promedio había una reducción porcentual de 4 puntos cada año. Y obviamente a medida que tú vas reduciendo la tasa, no es lineal, ¿no? Va siendo más difícil, justamente probablemente porque estás explicando. Quisiera, antes de entrar al tema regional, en esta diferenciación entre lo rural y lo urbano, en lo urbano hemos sido también sujetos a un gran flujo migratorio en el país. Sabemos que han entrado más de 1 millón de venezolanos migrantes los últimos años al país. ¿Hasta qué punto tú le puedes achacar cierta responsabilidad al hecho de que tenemos más trabajadores, quizá algunos más capacitados, y que haya habido pues, un desplazamiento en el mercado laboral y que se hayan estresado, digamos, la oferta de servicios básicos para atender a esa población? A ver, claramente hay un estrés en la oferta de servicios para la población de menores ingresos, sobre todo en salud, ha sido muy evidente, en educación, porque hay más demanda en centros urbanos principales. Y en los mercados laborales, yo creo que el efecto es mixto, ¿no? Porque efectivamente se han desplazado algunos trabajadores, pero también se han generado nuevos tipos de emprendimientos generados por estos migrantes que venían algunos con mayores capacitaciones, capacidades empresariales, que han generado a su vez eslabonamientos a trabajos para peruanos. Entonces, yo creo que no hay que aventurarse a echarles la culpa a los migrantes. Yo creo que en el neto es muy difícil poder usar eso como justificación para lo que está pasando. Recordemos que el mercado laboral urbano es un mercado, digamos, por las malas razones, altamente flexible, ¿no? Porque es altamente informal y porque se concentra en estos sectores de comercio y servicios y de trabajo no calificado en el sector construcción. En ese segmento la competencia es muy pareja, ¿no? Y no hemos visto un incremento sustantivo de los niveles de desempleo. Lo que sí hemos visto es que hay una reducción,
una reducción real en los ingresos que se perciben por los trabajos que se están teniendo, ¿no? Es muy importante lo que mencionas porque es fácil buscar, digamos, chivos expiatorios y ser xenofóbico y no hay que olvidarse que nosotros hemos exportado mucha mano de obra a otros países hermanos y creo que no hay que olvidarse de eso. Ahora, cuando estamos hablando de la pobreza urbana, y yo coincido contigo, es capaz más atendible cuando tú mejoras la calidad del empleo, hay mayor crecimiento. Y la calidad del empleo va íntimamente vinculada con el tipo de empleo que se genera. Y sabemos que es el empleo inadecuado, el subempleo, la informalidad es lo que ha prevalecido. Es como el legado de la pandemia, de cierta forma. Y yo escucho por ahí también voces de los políticos que dicen, bueno, ahora como estamos en recesión, pobreza, hay que aumentar el salario mínimo. ¿Cuál es tu posición respecto a ello? A ver, para el grueso de los hogares que están en situación de pobreza monetaria o que están en las inmediaciones, el salario mínimo ni les va ni les viene, en realidad. La mayor parte de ellos tienen niveles de ingresos inferiores al salario mínimo y todos trabajan en el sector informal con altísimos niveles de precariedad. Esa es una discusión que si el salario mínimo sube o baja no los va a afectar. En términos reales, prácticos, en el corto plazo. Puede afectar las características de todo el mercado laboral, pero al grupo que está justamente en las inmediaciones de la pobreza lo afecta muy, muy poco. Entonces creo que no es una discusión que hay que relacionar con el tema de la pobreza, hay que relacionarla con las consecuencias que puede tener en cómo opera el mercado laboral, en particular cómo sucede esta transición entre lo formal y lo informal, que es ahí donde probablemente hay un impacto. Para los hogares que están enfrentando situaciones de pobreza monetaria en las ciudades, ¿no? Lo que estamos viendo es que las familias están buscando más fuentes de ingreso, están buscando más trabajo, están buscando retomar oportunidades. Recordemos que estas familias vienen de una situación de mucho empobrecimiento durante la pandemia, donde vendieron sus activos, donde consumieron su capital de trabajo, donde tuvieron que vender algunos activos, agotaron sus fuentes de ahorro. Y en esa situación los agarra los años malos de no recuperación de oportunidades de empleo. Entonces son familias que de verdad tienen muy poca espalda para recuperarse autónomamente. Entonces, requieren oportunidades de empleo, pero el grueso de ellos son autoempleados. Entonces, también requieren facilidades para poder recuperar o su activo productivo, la moto, la bici, el triciclo, el carrito sanguchero, lo que fuera, y capital de trabajo. Muchos consumieron su capital de trabajo durante los peores momentos de la pandemia y no han podido recuperarlo. Por lo tanto, han entrado en una suerte de trampa de pobreza, ¿no? Como ya no tengo capital de trabajo, no puedo generarme ingreso, entonces me empobrezco más, ¿no? Y esa es la perversión que tenemos que romper en el mundo urbano. ¿Cómo? Con una oportunidad laboral, así sea transitoria, con un incremento, una burbuja de incremento de demanda, con ofertas de empleo en aquello en lo cual ellos pueden emplearse de manera muy rápida, con muy pocas barreras de entrada. Y eso es construcción, pequeño comercio y sector servicios. Pero ahí quizás es el ámbito privado, ¿no? Porque el sector público puede hacer hasta cierto nivel de intervención, pero también hoy en día tú, con tu gorro de consejo fiscal, tienes restricciones presupuestarias mucho más amplias que el pasado, ¿no? Sin duda, y lo ideal es que esa solución venga marcada por el sector privado, pero para eso necesitamos un sector privado que invierta. Una de las cosas que hemos visto en los últimos años, por ejemplo, es que como las familias están deprimidas, lo que se ha reducido sustantivamente son todos estos esfuerzos de mejora y ampliación de vivienda, autoconstrucción, que contratan al albañil de la esquina, ¿no? Al maestro de la otra cuadra, para una pequeña reparación. Las familias hoy día no tienen recursos para eso y entonces no están haciendo esas actividades. Por lo tanto, no están generando. Entonces, no es solamente la gran empresa o el sector empresarial, es esa inversión privada que hay que retomar, que desencadena estos empleos flexibles, sin costos de acceso,
¿Qué puede hacer la política pública? La política pública también podría hacer cosas, ¿no? Tomando en cuenta que tenemos un conjunto de restricciones fiscales, no es que pueda hacer un programa, pues no sé, masivo de entrega de bonos para todo el que lo necesite, no, seguramente no. Pero sí se podrían hacer programas inteligentes, focalizados en empleo temporal, en determinadas transferencias muy específicas. Hemos visto de las pocas cosas que ha hecho el MIDIS, interesantes en los últimos años, ha hecho una experiencia piloto, no sé, como 50.000 hogares, de entrega de una transferencia condicionada por 2 años a hogares con niños muy pequeñitos o madres gestantes para asegurar mejoras en la alimentación. Y la evaluación que ha hecho UNICEF demuestra que ha tenido buen impacto. Es un programa chiquito, pero ha tenido esa posibilidad de romper esa inercia de deterioro en esos hogares, que además se ha concentrado en efectos positivos en la edad crítica de los niños. Entonces, ese tipo de intervenciones inteligentes creo que hay que hacerlas más. Tenemos experiencia en hacer programas que promuevan inclusión económica, sobre todo en el mundo rural, pero se podrían haber adaptado al mundo urbano para que aquellos que hoy día, por ejemplo, no tienen capital de trabajo, pudieran recuperar su capital de trabajo, ¿no? Con un pequeño impulso del Estado. Son programas que no son tan caros, pero que requieren mucha gestión, muy buen diseño, mucha evaluación, y eso hoy día parece muy difícil con la calidad del sector público peruano. Sí, eso me hace acordar a nuestras discusiones hace ya más de 10 años. Cuando tú... cuando no eras tan bueno. Cuando no era tan bueno, cuando era un poco más Mr. No, siempre no a todo, pero trabajamos juntos en el MIDIS, tú en el MIDIS y yo en el MEF, para poder justamente buscar esa complementariedad entre el crecimiento económico, intervenciones públicas y programas sociales bien hechos, con línea de base, bien, con evaluación de por medio. Ahora, tú cuando hablas del piloto, ¿te refieres a un Juntos Urbano o a un piloto de Juntos Urbano? Porque ya estás hablando de una dimensión muy distinta, ¿no? Y yo considero que en el Perú estamos muy bien, tenemos mucha experiencia en lidiar con la pobreza rural, pero la pobreza urbana es otra magnitud, otra dimensión. Cuando te referías a ese piloto, ¿te refieres a una especie de intento de Juntos Urbano? Efectivamente, lo que se aprobó hace un par de años fue que Juntos podría intervenir en zonas urbanas, cosa que antes no era posible, digamos, ¿no? Lo que pasa es que programas como Juntos, que es una transferencia condicionada para incentivar que los niños vayan a la escuela todos los días y que asistan a sus controles de salud, no tiene mucho sentido en el mundo urbano, porque los niños sí van a la escuela y los niños sí van a sus controles de salud. Entonces se hizo este piloto en algunas zonas urbanas donde se concentró el esfuerzo en hogares que no solamente enfrentaran una situación de pobreza muy dura, sino que tuvieran a una población objetivo específica, niños muy pequeñitos, ¿no? Menores de 1 año, y madres gestantes, para que esa transferencia se oriente a evitar que esos niños entren en situaciones de malnutrición, de anemia, etc. Y los resultados han sido muy auspiciosos. Pero tiene que ser muy focalizado. El programa Juntos no es un programa cuyo fin es dar una transferencia. La transferencia es el medio por el cual tú logras asegurar que los niños van a permanecer en la escuela, van a tener todos sus controles de salud. En el caso de este piloto del que estamos hablando, el objetivo es asegurar que hogares con niños pequeños destinen recursos prioritariamente a la atención de necesidades alimentarias y de salud de esos niños pequeños. Y el impacto ha sido positivo. No es solo la transferencia, es con el acompañamiento, la capacitación, etcétera. Y los resultados de la evaluación que se tiene hasta el momento son auspiciosos. ¿Quiere decir que hay que hacer un Juntos Urbanos para todos? De ninguna manera. Lo que hay que hacer es acciones puntuales para que esas familias recuperen sus fuentes de ingreso. Y eso depende de que haya crecimiento, que los mercados laborales se recuperen, pero también de que tengan las condiciones para poder acceder a ellos. Uh-huh. Qué bueno lo que comentas, porque yo tenía una idea de que era mucho más difícil y también ese tipo de programas son más, pueden caer presas del clientelismo, ¿no es cierto? Sin duda. Y la politización.
y creo que eso no queremos en nuestro país, ¿no es cierto? La experiencia de la Argentina, por ejemplo, me recuerda a estos programas de jefes y jefas de hogar que finalmente se convirtieron pues, en una forma de asistencialismo político que sostenía el régimen. Entonces creo que eso ahí no queremos ir. No, y la experiencia latinoamericana da cuenta de que cuando se hacen estos programas de transferencias masivos en zonas urbanas, los niveles de filtración son muy altos. El Perú ha sido como ejemplo de bajos niveles de filtración, siempre hay, ¿no? Pero de bajos niveles de filtración por un esquema de focalización con un componente geográfico y en una población particular, que es básicamente el mundo rural. No hay que entrar en los errores que ya cometieron los demás, pero claramente para situaciones específicas, población con tuberculosis resistente, hogares en situación de pobreza extrema con niños muy pequeñitos. Hay espacios para hacer intervenciones puntuales que evitan daños sostenidos que van a repercutir en la vida de esos individuos para siempre o que resuelven una situación temporal. Temporal porque la pobreza urbana es muy volátil y si ojalá veamos una pronta recuperación de los mercados laborales, esa pobreza va a ceder, ¿no? A diferencia de pobrezas más estructurales, donde efectivamente las escuelas quedan muy lejos, las familias no tienen los recursos para enviar a los niños a la escuela, etc. Dos temas antes porque el tiempo siempre nos es esquivo, es uno, el tema rural. Y atarlo con el tema de la minería, porque vemos que 3 regiones que son consistentemente pobres, Cajamarca, Puno y Pasco, se encuentran entre las más pobres del país. Entonces, ¿por qué es que vemos esta persistente pobreza en las zonas rurales, en estas regiones que son muy ricas en minería, por ejemplo? A ver, son situaciones bien diferenciadas, ¿no? Déjame referirme al caso de Cajamarca porque es un caso bastante particular. Cajamarca es el departamento con mayor población rural del país. Es un departamento netamente rural, ¿no? Y la pobreza rural es 40%, ¿no? Y cuando tú superpones pobreza monetaria con pobreza multidimensional, con pobreza subjetiva, 84% de los pobladores rurales enfrentan alguna forma de pobreza. Entonces, las posibilidades de reducir pobreza rural exigen un paquete que incluye actividad económica, crecimiento, empleo, pero que también requiere infraestructura, servicios, política social. Tiene que ser un combo completo. Que intentamos. Exacto. Sin una mirada integral, ¿no? Es como tirarle un salvavidas a alguien que necesita, mucho más, que necesita un bote completo, ¿no? Y ahí casi siempre fallamos, ¿no? En llevar este paquete integrado que resuelva los problemas para que esa población pueda insertarse en sendas de superación de la pobreza. ¿Hay evidencia de que es posible? Sí, pero toma tiempo, requiere esfuerzos mucho más complejos de generar un buen programa o una buena política, ¿no? Es bastante más complejo. En estas zonas donde ha habido tremenda cantidad de recursos de minería, no hemos visto una reducción diferencial de pobreza. No es que porque hayan más recursos de canon, la pobreza se reduce más rápido. Y eso tiene que ver porque esos recursos van solo a inversión liderada por gobiernos subnacionales que no necesariamente tienen las capacidades para desarrollar los mejores expedientes ni para seleccionar el tipo de inversiones que más impacto va a tener en la reducción de pobreza, ¿no? Y procesos de ejecución o muy lentos o muy largos o detenidos, o concentraciones de esas inversiones en las partes urbanas de esas circunscripciones, que es donde está la masa electoral que va a nuevamente votar o no por esa autoridad. Entonces, no es que simplemente se trate de asignarle más recursos, ¿no?, a una región para que reduzca su pobreza, sino que hay que facilitar que esos recursos puedan llegar a generar este paquete, este combo de intervenciones que realmente tiene impacto. Mientras no logremos hacer eso, ¿no?, podemos seguir dando montones de recursos y claro, las cosas no empeoran, ¿no? No hay más recursos, algo mejora, pero no mejora más que en el resto del Perú.
Eso nos llevaría a otro podcast para hablar de la gestión pública y el manejo para cerrar brechas sociales, que es una dimensión que no hemos tocado. Pero antes de darle pie a preguntas del público que nos acompañan siempre en estos espacios, es la vulnerabilidad, que es un tema que no es menor, porque uno habla que si uno le suma la pobreza de más o menos 30% a la población vulnerable, que es aquella que si pierde su trabajo o su fuente de ingresos cae en la pobreza, estamos llegando a 6 de cada 10 peruanos. Y esto lo ato a las discusiones recientes respecto a dar una mayor cobertura de protección social, un estado de bienestar, entre comillas, una reforma previsional que ha sido muy difícil de aprobar y ha sido dirigida a los formales y deja pues a millones de peruanos totalmente vulnerables. Entonces, ¿cuál es tu mensaje respecto a qué hacer con la vulnerabilidad que es creciente y también persistente en nuestro caso? Efectivamente, el Perú tiene una tasa de pobreza que hemos discutido en extenso, que además muchas veces la leemos mal. Y yo creo que aquí hay que hacer un acto de pedagogía también con nuestros colegas, ¿no? La línea de pobreza a veces la vemos como si fuera aspiracional, como que si lo importante es lograr superar la línea, entonces ya ser calificado como no pobre. La línea de pobreza en realidad debería ser un piso. Todos los peruanos deberían estar sobre la línea de pobreza, porque aquellos que estén justo sobre la línea igual la van a estar pasando con dificultad, porque la línea de pobreza lo que te asegura es que cuentas con el potencial de consumir lo mínimo indispensable, si es que sabes comprar adecuadamente, si es que tienes todo cerca, si es que tienes facilidades. Y esa no es la situación que enfrentan la mayor parte de los peruanos. Entonces, la línea de pobreza debería ser vista como un piso. Lo que pasa es que tenemos 29% de la población debajo del piso. Pero sobre la línea tenemos este grupo que son los llamados vulnerables monetariamente, que son familias que viven al día, ¿no? Y que eso se hizo muy evidente durante la pandemia. Una familia en la cual el perceptor principal de ingresos se enferma y deja de trabajar 3 días porque está enfermo, ese mes va a caer en situación de pobreza. O porque le roban la bicicleta y hace reparto, va a caer en situación de pobreza. Entonces es muy precaria la situación. Se sostiene en el día a día, pero no logra generar una senda de acumulación. Y ahí es donde tenemos un problema. Y por eso debemos complementar todas las estrategias de combate a la pobreza con estas estrategias de consolidación de aquellos que han logrado dar un paso adelante, para que cuando se enfermen no caigan en pobreza, para que cuando le roben la bicicleta tenga oportunidades de recuperar su activo productivo y pueda seguir generándose ingreso. Y esas familias hoy día no lo tienen. Sus redes de soporte para enfrentar estos eventos inesperados son su familia y amigos. Y hoy día su familia y amigos están enfrentando la misma situación de precariedad. Entonces, sí hay que repensar el tipo de protección social, que no es que hayan más programas, sino que hayan las condiciones adecuadas para proteger mejor a esas familias y para que esas familias no vivan tan día a día, sino que tengan algunos mecanismos que les permitan resistir estos eventos inesperados. Y eso requiere que repensemos la situación. Y eso que estamos hablando solo de los términos monetarios, ¿no? Cuando hablamos de pobreza monetaria nos referimos a si la gente tiene capacidad de agenciarse aquello que es lo que requiere para sobrevivir. Pero hay zonas en el Perú donde la gente tiene plata en el bolsillo, puede comprar la canasta básica alimentaria, puede pagar su recibo de luz, sus pasajes de transporte público, pero no hay un hospital y si le da apendicitis y no tiene dinero suficiente para moverse a otra región, se puede morir, ¿no? Esa es la pobreza multidimensional. Entonces hay que combinar las dos cosas, necesitamos mirar los dos lados. El lado monetario, que la gente tenga sus recursos en el bolsillo para asegurar su consumo, pero que las condiciones del entorno sean adecuadas, que tenga acceso a los servicios básicos, que el agua que obtiene para alimentarse sea agua segura, que haya un hospital, que haya una escuela, que haya escuela secundaria, que haya un mínimo de seguridad ciudadana para que uno pueda salir de su casa con mínima comodidad, etc. Entonces hay que hacer las dos cosas.
Y por eso hay que mirar con una mirada un poquito más amplia y ahí podremos mirar la vulnerabilidad, ¿no?, de mejor manera, porque no es solamente recursos en el bolsillo de las personas, sino estos entornos que le permiten que esos recursos se vuelvan sostenidos. No, muy interesante. A ver, antes de pasar a las preguntas del público que nos sigue en nuestro canal de YouTube, creo que hay dos mensajes fuertes que nos deja la conversación contigo, Caro. Es uno, que el esfuerzo de encarar la pobreza, digamos, no se restringe a un solo sector, ni público ni privado, sino es un esfuerzo país que involucra retomar tasas mayores de crecimiento, que involucra una mejor calidad en las instalaciones públicas, que involucra no generalizar, porque la realidad, los promedios esconden mucha heterogeneidad, y que hay condiciones mínimas que se tienen que tener como país socialmente cohesionado, y esto yo lo añado, no acudir a las urnas molesto y buscando pues panaceas o soluciones mágicas que acaban empobreciéndonos. Entonces yo creo que el mensaje es muy claro respecto a lo que hay que hacer. Tomando algunas preguntas del público, en primer lugar, Paola del Carpio nos pregunta: ¿qué formas hay para conectar la lucha contra la pobreza con mejoras del mercado laboral? Creo que eso ya lo hemos discutido, pero si tienes alguna reflexión adicional. Sí, insisto que para que el crecimiento sea, entre comillas, inclusivo, tiene que ser un crecimiento que tenga efectos, que se sienta en determinados sectores. Construcción, comercio, servicios en zonas urbanas, ¿no? Y eso hay que ayudar a que esa conexión entre el mercado laboral en esos sectores y el crecimiento se dé. Y ahí hay un espacio para mejorar cómo gestionamos también el crecimiento y cómo incentivamos, atraemos, buscamos la inversión privada que nos permita asegurar que se llega a esos sectores. Muy bien. VG Villafuerte consulta: ¿quién o qué instituciones debe resolver el problema de la pobreza? ¿El Estado o el mercado? Los dos. En un país con tanta desigualdad como el Perú, sin duda, tiene que ser una acción conjunta. Hay tarea para el Estado, hay tarea para el mercado. En la tarea del mercado, el sector privado tiene un rol fundamental. No solo la gran empresa, la mediana empresa que genera mucho empleo, las familias como consumidoras, como inversionistas, también juegan un rol fundamental. Y en el Estado yo quiero retomar una cosa que tú mencionaste. Una de las cosas que estamos extrañando hoy día es esa alianza estratégica entre el MIDIS y el MEF para trazar una estrategia conjunta de país de cómo usar de mejor manera los recursos públicos para tener impactos sustantivos, no solamente en aliviar y proteger a quienes están pasando lo peor, que es muy importante, sino sobre todo en cómo lograr que las familias en situación de pobreza se inserten en sendas sostenidas y sostenibles de superación de la pobreza. Finalmente, Jaime Ocaña pregunta: toda esta información es importante, pero ¿cómo se puede hacer para llegar y sobre todo entender al ciudadano común, que no le interesan las estadísticas porque está preocupado por llevar el pan a la mesa? Exacto, y eso es lo primero que hay que hacer. En realidad, creo que una tarea permanente para lograr que las políticas públicas, que los mercados funcionen mejor para las familias en situación de pobreza es que hay que escucharlas, ¿no? Y ahí una de las cosas que podemos resaltar, por ejemplo, es una de las reacciones que tuvo la ciudadanía en situación de mucho estrés durante la pandemia fue, por ejemplo, el resurgimiento de este modelo de olla común, ¿no? Han pasado 3, 4 años y las ollas comunes siguen funcionando porque sigue habiendo necesidad, ¿no? Cuando uno conversa con las señoras de las ollas, muchas de ellas ya podrían alimentar a su familia por sí solas y mantienen el espacio comunitario porque hay miembros de su comunidad que todavía no han logrado recuperar sus fuentes de ingreso. Y esa acción solidaria requiere, ¿no?, que se tomen acciones complementarias, porque no le podemos dejar la responsabilidad de atender a los más vulnerables a los un poquito menos vulnerables,
¿no? Que es lo que estamos viendo hoy día. Entonces, escuchando, entendiendo mejor las reacciones y las situaciones de las familias, se pueden informar mejor las políticas públicas. Pero para eso necesitamos más instituciones que lleguen hasta las personas, que escuchen, que estén más cerca y no solamente que se diseñen las políticas desde un escritorio, ¿no? Eso último que tú dices es una de las lecciones que yo me llevo después de haber dejado hace más de 10 años el Estado, que yo hubiese querido tener mucha mayor conexión y sintonía con las necesidades de la gente y no diseñar la política pública fríamente en un escritorio, ¿no? Entonces creo que lo que tú dices es muy válido. Ahora entramos a nuestra sección para ir culminando nuestra sección ping-pong. Una serie de preguntas que te voy a hacer. A ver. No personales, así que no te preocupes. Si pudieras convencer a todo el Perú de leer un libro, ¿cuál sería? Ay, qué difícil, qué difícil, qué difícil. Un solo libro. Uno. Clases, Estado y Nación, de Julio Kotler. Bien. Si pudieses cambiar una ley, ¿cuál cambiarías? Una. No, eso está muy difícil. Hoy día tengo como una lista como de 30 leyes que hay que volver, que hay que rehacer. Una sola. Una sola. Creo que creo que iría por, no sé, la carrera pública magisterial, retomar eso, porque sin buenos profes nunca vamos a salir de esto. De acuerdo. En el Perú, ¿quién no tiene un monumento pero debería? ¿Quién no tiene un monumento pero debería? Bien difícil, ¿ah? ¿Alguien más? Ay, no sabe. A ver, qué difícil, ¿ah? Qué difícil, porque a mí no me gustan mucho los monumentos, entonces no me parece tanto premio, pero ¿a quién le podríamos dar? Un reconocimiento. Un reconocimiento. Yo diría María Rosterowski, que ahora tiene su billete, que ya no está mal. Es un reconocimiento. Está bien. Ha sido un excelente intercambio, Caro, de verdad que muy ilustrativo, con una experta y una persona de tus credenciales y tu valía humana, así que muchísimas gracias. No sé si tú quisieras dirigir unas palabras finales en esta cuarta edición de nuestro podcast Propuestas del Bicentenario. No, un gusto poder estar aquí. Gracias a Videncia por la invitación. Siempre un gusto y qué bueno que estemos tratando los temas de pobreza en esta conversación amplia, porque es un tema del cual tenemos que ocuparnos todos. Bueno, han escuchado a Carolina Trivelli en la cuarta edición de Propuestas del Bicentenario Podcast. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y los esperamos en las siguientes ediciones. Muchas gracias.